Bien, hermanos, Dios les bendiga. Saludamos a toda la iglesia Río de Fuego y a todos los hermanos de la fe, del nombre de Jesús, que están compartiendo con nosotros esta mañana un día más, diciéndole al Señor: mi casa es tu casa, Señor. Acá estamos en nuestro estudio semanal de la palabra de Dios. Una predicación diferente, una visión diferente. Cada día en la semana estamos dando micros que nos ayudan a, siempre a mantenernos en la fe, ¿verdad? Pero estamos hoy, los días domingo por la mañana, en nuestro estudio bíblico. Nuestro estudio bíblico es importantísimo para nuestra vida cristiana debido a que nuestra edificación se da justamente a través de nuestros estudios bíblicos. Así lo enseñamos siempre en nuestra iglesia, sin quitar méritos al resto de la palabra de Dios, que todo es importante, todo es palabra de Dios, pero sí es donde profundizamos, donde ahondamos más en ciertos temas que nos permiten, crecer en la fe, que nos permiten desarrollarnos en la fe, y eso tiene que ver con nuestra voluntad. Mostrar la voluntad de Dios y nosotros también poder transmitir lo que Dios quiere a través nuestro. La Biblia dice que los obreros son pocos y la mies es mucha. Por lo tanto, necesitamos prepararnos para entrar a la mies del Señor. Y esa preparación tiene que ver justamente con lo que hoy vamos a estar hablando. Hoy vamos a estar compartiendo un tema juntamente con todos ustedes que tengo en mi corazón, que quiero compartir, que lo he preparado de esta forma, como lo estamos haciendo cada domingo. Lo hemos preparado de esta forma para hacer algo diferente y para que podamos compartir palabra de Dios a través de la palabra, a través de algunas cosas que mostramos y así ir desarrollando este mensaje. Así que hoy quiero hablarles sobre lo que les he estado enviando a todos. Está en mi estado de Facebook, lo pongo siempre, lo que vamos a hablar en mi estado de WhatsApp, lo pongo también en la página Río de Fuego nuestra, donde queremos compartir esta maravillosa palabra que el Señor, le dio a todos los que estaban ahí escuchando, ¿verdad? Le dijo: ¿por qué llamas Señor? Sí, ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo digo, verdad? Columna principal de nuestra fe. Tiene que ver con nuestro caminar y nuestro desarrollo con Cristo. ¿Para qué nos acercamos a Cristo? ¿Cuál es la forma que queremos vivir en Cristo? ¿Cómo queremos ir perfeccionándonos en los caminos del Señor? ¿Cómo debemos nosotros intentar hacer cada día más la voluntad de Dios? Nadie que está en los caminos de Dios hoy, es una persona ya santa completamente, perfecta, mejor dicho, sino que estamos transitando por un camino, el camino de la perfección. Día a día, vamos compartiendo palabra de Dios, dejando que la palabra de Dios comience a hacer efecto en nuestra vida. Es la voluntad de Dios y acoplar nuestra voluntad a la de Él para que el resultado pueda ser bueno en nuestro vivir, en nuestro diario vivir, en nuestro caminar con el Señor. A medida que vamos avanzando en la vida, por supuesto que deben haber cambios notorios, desde el principio hasta el día de hoy, y no quiere decir que alguien no pueda trastabillar o que pueda equivocarse o que las cosas no le puedan salir quizás como quisiera, pero es un camino, ¿sí? Es un camino, es un trayecto donde tenemos altas y bajas. Podemos estar allá arriba, podemos estar abajo, pero nunca podemos estar afuera. El Señor estaba hablando en este pasaje bíblico, en este contexto bíblico, diciendo: ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Es necesario que nosotros podamos comprender que necesitamos hacer lo que Dios dice. Necesitamos pensar lo que Dios piensa. Aunque la Biblia ya en el libro de Isaías dice: tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor, y tus caminos no son mis caminos, aún así nosotros debemos intentar caminar en el camino de Dios cada día, debemos intentar pensar como Dios piensa cada día. Cada vez que nosotros decidimos pensar como Dios, las cosas salen bárbaras, salen excelentes. Cada vez que nosotros decidimos pensar en la carne, pensar como nosotros, pensar en nosotros, es cuando se empieza a tergiversar nuestro camino. Y esta es una porción de la palabra muy linda. Entre los muchos o los pocos, ¿dónde quiero yo estar?
¿Entre los muchos o los pocos? Cuando escuchamos muchas de las enseñanzas de la palabra de Dios hoy en día, resulta evidente que el Evangelio está siendo ofrecido a un precio muy barato. Vamos a estar hablando mucho de esto hoy, ¿sí? Pero queremos que usted trate de comprender que esto es una realidad que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día se está vendiendo, ya desde hace mucho tiempo, se está vendiendo un evangelio muy barato. Y no somos nosotros los que ponemos el costo de este evangelio. El costo de este evangelio ya fue pagado y a un precio muy alto. No somos nosotros lo que lo cotizamos, ya fue cotizado. Pero sí somos nosotros los que modificamos el costo del evangelio. Somos nosotros los que le cambiamos el precio al costo de este evangelio. ¿Y de qué forma le cambiamos el precio? Entregando un evangelio quizás muy barato cuando tenemos algo tan preciado y tan glorioso en nuestras manos. Ahora estamos iniciándonos en esto, vamos a hacer nuestra parte de la evangelización, ¿sí? Entonces me gustaría que usted comparta con sus amigos este video en este momento, que podamos tomar nuestro teléfono que usted tiene en sus manos y podamos compartir con todos aquellos que necesitan, esta palabra de Dios, ¿verdad? Yo sé que es una palabra en esta mañana exclusivamente para los cristianos, pero quizás pueda ayudar a alguien a tomar una buena decisión también en su vida sobre de qué forma quiere caminar con el Señor, ¿verdad? Sobre si quiere tomar la mano de Dios de forma verdadera, de forma genuina. Así que vamos a compartir, ¿sí? Vamos a compartir este video. Perfecto. Usted no sabe qué impacto que tiene esto, hermanos. Ayer, en el video de ayer, cuando usted compartió conmigo, ha llegado a más de 2.000 personas. Cada vez que usted pone compartir con sus amigos, el video llega a cientos y cientos de personas que seguramente con que escuchen un pedacito de esta palabra o de la palabra de Dios, puede llegar a cambiar sus corazones. Así que no dejemos de hacer y de tomar esta buena y sana costumbre de compartir. Aunque yo puse hoy que este mensaje es exclusivo para los que quieren caminar de verdad con el Señor, ¿verdad? Volvamos al tema. Entonces dijimos que hoy se está entregando un evangelio, se está ofreciendo un evangelio muy barato, un evangelio sin compromisos. Hoy se está entregando un evangelio casi sin raciocinio, ¿sí? Se está entregando un evangelio muy fácil, muy barato para el precio que se ha pagado. Hay un autor que se llama Dietrich Bonhoeffer, ¿sí? En su libro que él escribe, que se llama El costo del discipulado, él habla de un término que pudiera definir bien esta realidad, ¿sí? Y fíjese cómo lo define. Las siguientes palabras del Evangelio, según San Lucas capítulo 6, verso 46, ¿sí? Fueron grandemente confrontadas. Ahora vamos a ver las palabras que este hombre dijo, ¿sí? Él se basa su libro específicamente en la entrega de un evangelio muy barato, muy simple, muy básico, muy sin compromiso. Específicamente el libro trata de eso, ¿sí? Y en Lucas capítulo 6, verso 46, nosotros vamos a ver como no solamente en el tiempo que fue dado, en el tiempo de Jesús, esta palabra fue confrontada por todos los que la escucharon, sino que hoy día también esta palabra de Dios está siendo confrontada. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, ¿por qué me llamáis Señor y Señor, 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 y no queréis hacer lo que yo os digo? Nadie quiere estar en este versículo. Nadie quiere ser. Pasamos rápido esa lectura y si nos detenemos en ella, todos somos justamente no lo que el Señor llama acá. Siempre pensamos que aquellos que dirán, Señor, Señor, yo he hecho cosas en tu nombre, milagro, he predicado tu palabra. Claro, nosotros estamos del lado bueno y del lado malo están estos que el Señor está corrigiendo. Ahora, ¿a quién les habla el Señor? ¿A quién le está hablando usted cree? Si no es a aquellos que le dicen, Señor, Señor. O sea, el Señor le está hablando específicamente acá a los cristianos. A todos nosotros. Acá no hay distinción de doctrinas, por más que algunos digan, sí, son los de aquella doctrina que siempre predicaron y siempre dijeron, no, son los de la otra doctrina. Bueno, podrían haber varias interpretaciones, ¿verdad?
Pero ¿por qué no dejamos de mirar hacia afuera y miramos hacia adentro? ¿Por qué no pensamos en esta mañana que podría quizás hablarnos el Señor a nosotros? Porque muchas veces usted y yo hacemos lo que el Señor no quiere. Muchas veces caminamos de la forma que no deberíamos caminar. ¿Usted cree que todo esto que está pasando en este mundo no tiene un sentido de ser? ¿No tiene una razón de ser? ¿Usted piensa que simplemente sin el control de Dios se escapó de algún laboratorio este virus o por alguna otra razón? ¿Usted piensa realmente que Dios no tiene todo bajo control y hay un porqué por todo? Hay una razón de ser. Acá hay un llamado de atención a las naciones, hay un llamado de atención a la humanidad y hay un llamado de atención a su iglesia. Y cuando Cristo quiere llamar nuestra atención, tenemos que enfocarnos en este versículo. Si queremos ver el Evangelio de la mejor forma, si nosotros decimos que la verdad solamente trae la libertad y querés encontrar la libertad, tenemos que encuadrarnos un poco acá. Tenemos que pensar un poquito de por qué nosotros decimos Señor, Señor, y el Señor desconocerá nuestra voz. Dice, pastor, usted me está diciendo que Dios no me va a conocer. No, yo estoy diciendo que posiblemente podríamos estar ahí y deberíamos tomar una actitud diferente frente a la palabra o el consejo de Dios. Es obvio que a la luz de la palabra de Dios no basta decir con que solo somos cristianos. ¿Usted cree que basta con eso? ¿Alguien puede llegar a pensar que solo con decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos, con eso bastaría? ¿De verdad usted cree que con eso bastaría? ¿Con vestirnos como cristianos, con tener una Biblia bajo el brazo? ¿O con decir somos cristianos? ¿De verdad usted cree que bastaría? Si nuestro caminar carece de la evidencia que somos cristianos. ¿De qué nos sirve decir somos cristianos si evidentemente no lo somos? ¿De qué sirve decir que caminamos como cristianos si no caminamos? Si hablamos como cristianos si no hablamos. ¿De qué nos sirve decir somos cristianos si no pensar como un cristiano? Piense, usted por supuesto tiene que enfocarse en sí mismo, pero hoy estamos viviendo en muchas iglesias de esta forma, de esta naturaleza. Hablamos como cristianos, pero no pensamos como cristianos. Decimos ser cristianos, pero la evidencia muestra que no lo somos. No sabemos perdonar, no sabemos pedir perdón, no sabemos quitar el orgullo de la vida, no sabemos quitar las envidias, no sabemos comportarnos como cristianos, no sabemos andar como cristianos, no sabemos mirar como cristianos. Cuando escuchamos muchas de las enseñanzas de la palabra de Dios hoy en día, resulta evidente que el Evangelio está siendo ofrecido en forma muy barata. Se está ofreciendo el Evangelio muy barato, sin costo alguno. Esta es una realidad de hoy y yo lo llamo la gracia barata. Muchos hoy en día viven en la gracia barata, en una gracia sin costo, que no nos cuesta nada. El mundo quiere entrar en la iglesia y quiere estar cerca del Señor y vivir en una gracia barata que no cuesta absolutamente nada. Y yo lo defino así, la predicación del perdón sin arrepentimiento. Se predica del perdón, pero no se lleva las almas al arrepentimiento. ¿Sí? El bautismo sin disciplina en la iglesia, la comunión con Dios sin santidad. La gracia barata es gracia sin discipulado, es gracia sin la cruz de Jesucristo. Y déjeme decirle que si queremos gozar de la gracia del Señor, tenemos que gozar de la gracia de la cruz, del perdón. Y si queremos gozar el verdadero perdón de Dios, necesitamos llegar a un arrepentimiento genuino. Nadie está diciendo que seas perfecto. Al contrario, si estoy hablando de arrepentimiento, estoy hablando de buscar el perdón de Dios, pero sinceramente. No intentar vivir en la gracia de Dios sin el perdón de Dios. Porque esa es la gracia barata. Si bien es fácil ser un cristiano cultural, présteme atención a esto, ser un cristiano cultural y pasar, y pasar como un cristiano genuino, acá hay, por eso lo pinté de dos colores diferentes, no es menos cierto que Dios sabe quiénes somos. Porque una cosa es ser un cristiano cultural, de tener la cultura de un cristiano, y otra cosa muy diferente, muy diferente. Hay una distancia abismal entre un cristiano cultural y un cristiano genuino.
El cristiano cultural es el que sabe de Dios, es el que conoce a Dios, es el que dice conocer las enseñanzas y los mandamientos de Dios, pero quizás no sea genuino, porque no hay arrepentimiento, porque no hay un caminar correcto. Sin embargo, el cristiano genuino, y yo conozco muchos, cristianos que son genuinos de verdad, que ni siquiera saben leer ni escribir, que ni siquiera pueden tomar su Biblia y leerla, pero lo que han escuchado es suficiente para que hayan tenido un genuino y un verdadero arrepentimiento y que puedan caminar como Dios manda. ¿Sí? No es la cultura evangélica lo que salva, grábese esto en la mente en esta mañana. No es la cultura evangélica lo que salva, ni siquiera el mensaje evangélico es el que salva, sino que lo que realmente salva es la conversión evangélica. Muchos serán llamados, dijo el Señor, y pocos los escogidos. Si usted piensa, y a mí me gusta reflexionar en esto, y los hermanos de la iglesia me han escuchado muchas veces, a mí me gusta pensar en aquellos que dice la Escritura que el Señor sanaba desde que salía el sol hasta que se ponía. Cientos, miles sanó el Señor Jesucristo en 3 años de ministerio. ¿Sabe cuánto habían en el aposento alto? Solo 120. ¿Dónde estaba el resto? ¿Dónde estaban todos los seguidores, los que lo seguían al Señor en el monte, los que lo seguían cuando cruzaba la barca de una orilla a la otra? Muchos son llamados y pocos los escogidos. No salva el mensaje, porque usted está escuchando el mensaje, usted no es salvo. No, una cultura evangélica, que usted diga que es evangélico solamente y se jacte de eso tampoco lo salva. Lo que nos va a salvar es una conversión evangélica, convertirnos de lo malo a lo bueno, de lo pecaminoso a lo santo. Si pastor, yo he pecado, yo he cometido un error, conviértase. Pastor, yo he tenido malos pensamientos, convierta esos pensamientos. Pastor, yo no he podido estar tranquilo en este último tiempo porque no hizo las cosas correctamente, convierta las cosas a la forma correcta. Porque para eso el Señor nos dio la herramienta del arrepentimiento. Y por amor a nosotros y por amor a los pecadores es que el Señor todavía no vino, porque está esperando que muchos procedan al arrepentimiento. El Señor sabe quiénes exhiben solamente una cultura cristiana y quiénes tienen el alma y el espíritu cristiano. Lo puede leer, ¿verdad? Acá no podemos engañar a nadie. En nuestra relación con Dios somos una radiografía delante de Dios. Él nos puede ver, pero es más, la Escritura dice que somos cartas abiertas, leídos por todos. Hermanos, el Señor sabe quiénes son realmente cristianos culturales, que hablan de Dios, ¿sí? Que pueden predicarles a otros de Dios, que pueden manejar el mensaje de Dios, que pueden predicarle a cualquiera de cualquier edad, que pueden tener una Biblia y manejarla perfectamente. Cristianos culturales, ¿sí? Que llevan una cultura cristiana, pero también Dios sabe de aquellos cristianos que son genuinos, que tienen el alma, el corazón de un cristiano, que saben reconocer sus errores, que saben pedir perdón, que saben dar vuelta atrás, que saben cambiar de dirección, que pueden tener la capacidad de convertir algo malo en algo bueno, abandonar el pecado para vivir en la santidad de Dios. El problema está en que la cultura evangélica se adquiere con una relativa facilidad. Ahí está el problema. Estamos hablando de la cultura evangélica y estamos hablando del cristiano genuino y del cristiano cultural. El cristiano cultural, esa cultura se adquiere muy fácil, hermanos. Es muy fácil ser cristiano cultural. Yo le voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, si alguien aprende a hablar como un evangélico, diciendo como, yo todo se lo presento al Señor, buenos días, varón de Dios, yo amo al Señor con todo mi ser, yo oro al Señor cada día. Y esta es muy famosa, ¿eh? A mí Dios me habla antes que al pastor, antes que todo tuve revelación de Dios, fui al tercer cielo. Bueno, todo este tipo de vocabulario tiene que ver con comprar un evangelio barato. Todo este tipo de vocabulario tiene que ver con un evangelio simple, básico, que es muy fácil de adquirir.
Mañana empiezo a hablar como un cristiano y ya compré, ya está. Soy un cristiano cultural. Entonces puedo manifestarme, me puedo mover en un mundo cristiano y soy un cristiano cultural. Puedo estar rodeado de grupos evangélicos, soy un cristiano cultural. Puedo tener actividades cristianas y soy un cristiano cultural. Pero llegué a ser un cristiano genuino. Llegué a ser un cristiano genuino. Si usted cambia su forma de hablar, usted va a comprar con facilidad un evangelio cultural. Aprendes a hablar diciendo, bueno, esto lo dije recién, yo todo lo presento al Señor, ¿verdad? En algunas iglesias hoy en día tienen licencia para vestirse como quieren. Cristianos culturales, cristianos genuinos. No, bueno, pero pastor, hay que actualizarse. Sí, uno puede estar a la moda. Yo no digo que todos tienen que estar vestidos de como si estuvieran de gala, ¿verdad? Yo creo que uno tiene que ser respetuoso delante de Dios, pero no vestidos sensuales. O sea, en algunas iglesias de hoy en día tienen licencia para vestirse sensual. Y nadie se dará cuenta porque ya todo el mundo sabe que no solo los viernes a la noche o sábado en esos días se puede vestir apropiadamente, sino también en los cultos de Dios y ante Dios. Un evangelio barato. Nuestra salvación costó mucho. Si nuestra salvación costó mucho y tuvo un alto precio que fue el que pagó Cristo en la cruz del Calvario, ¿por qué yo tengo que cambiarlo y entregar un evangelio que no me cueste nada, ni siquiera mi forma de vestir? Ya no estoy hablando solo de la forma de pensar, sino en la forma de vestir, en la forma de actuar, en la forma de hablar. Yo no puedo cambiar nada. El evangelio de hoy en día dice, viví como quieras, andá como quieras, haz lo que quieras, total Cristo mira el corazón. Es que del corazón emana la vida. Es de que del corazón, el corazón puede ser hasta lo más pervertido, dice el Señor. Si yo quiero un evangelio, quiero vivir un evangelio que costó mucho, no puedo entregar después yo de mi propia vida un evangelio barato. Que solamente con tomar algunas cosas culturales que este evangelio me provee es suficiente. No, tengo que dar el paso verdadero, el genuino. Acuérdese de dónde comenzamos este mensaje. Este mensaje comenzó diciendo el Señor, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre he predicado, en tu nombre he echado demonios. ¿A quiénes el Señor le está hablando? A nosotros. Usted puede decidir estar entre los pocos o entrar entre los muchos. No sé dónde quiere estar. Dice, todavía no entiende esto. Ya vamos a llegar a esa lectura de la palabra y usted lo va a entender. Si nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón sin arrepentirte, sin pedir perdón de tus pecados, estarías viviendo un evangelio cultural. Antes había que arrepentirse. Ahora solo se invita a que Cristo entre en el corazón. Usted escucha esas, ¿cómo se llaman esas confesiones de fe, verdad? Le vamos a tomar una confesión de fe. A ver, repita conmigo. Acepto a Cristo en mi corazón, bla, 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 bla. Ya está. ¿Qué es eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Porque si yo mal no recuerdo, en todo el libro de los Hechos, todos los apóstoles indujeron a todas las personas a arrepentirse, a suplicar el perdón de Dios. Cuando aquellos se reunieron en el libro de los Hechos capítulo 2, se reunieron ahí, todos los que estaban en el aposento escuchando a los discípulos hablar en nuevas lenguas, y Pedro comienza a dar su primer mensaje. Lo primero que Pedro les dice es, ustedes mataron a Jesús, ustedes eligieron a Barrabás, a ese ladrón, y mataron al autor de la vida. Y comenzó a predicarles Pedro de tal manera que todos aquellos se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué vamos a hacer ahora? Necesitamos no vivir una vida genuina, necesitamos el perdón de Dios. Y Pedro le dijo, arrepentíos de lo que hicieron. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo.
No alcanza solamente con, invitar a Cristo que venga a mi corazón. Sí, en estas semanas hemos estado predicando sobre que el Señor está a la puerta y llama. Usted abre la puerta de su corazón, Cristo entra, pero Cristo entra a modificar, Cristo entra a cambiar. Dice, aquel mensaje de la palabra decía que el Señor había limpiado toda una vida, había restaurado toda una vida. Y después esa persona se ve que se alejó de Dios y el demonio que estaba antes en esa vida volvió y encontró todo limpio porque Cristo lo había limpiado, ordenado porque Cristo lo había ordenado y adornado porque Cristo lo había adornado, pero estaba vacío. ¿Se entiende? O sea, cuando usted le abre la puerta de su corazón, Cristo entra a restaurar. También se habló de eso en esta semana. Cristo entra a llevar a las personas a su estado de comunión que tenían en un principio con Él. Amén. No podemos decir, sí Señor, te acepto en mi corazón, y hablar como cristianos, y no pensar como cristianos, y no caminar como cristianos. Porque no quiero estar entre ese grupo que el Señor diga, no os conozco. Yo quiero estar en el grupo que el Señor diga, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Dejas a un lado los pecados extremos como emborracharte, las drogas y la mala vida, pero puedes seguir disfrutando de la sensualidad, de la violencia, de lo que, oyendo un lenguaje vulgar en la televisión, en la radio, en la música de hoy en día, y uno dice, Dios entiende, no podemos vivir sin esto, y uno trata de justificar todo el tiempo y mantenerse como un cristiano vulgar, cultural. Porque son estos tiempos, porque, el Señor entiende, el Señor sabe. ¿Cuántos escucharon esta frase alguna vez? El Señor sabe, pero Dios sabe, pero Dios sabe. Todos justifican su mal accionar con el Dios sabe. Entonces, Dios sabe, sí, yo dejé las drogas, dejé la borrachera, dejé la mala vida, pero seguí llenando tu cabeza de sensualidades, de violencias, de mal hablar, de malos lenguajes. Yo escucho a veces hasta jóvenes en la iglesia decir malas palabras. Y muchas veces uno está corrigiendo estas acciones. Parece que no se pueden juntar a jugar al fútbol un ratito porque además que a alguno se le escapa una palabrota. ¿Queremos ser cristianos genuinos? Que el Señor nos diga, entra en el gozo de tu Señor. ¿O queremos ser cristianos culturales que le mostremos a todos que somos cristianos, pero realmente estamos en el grupo que el Señor nos va a decir, yo no os conozco, no sé quién sois? Claro, hemos tomado la decisión de bautizarnos de grande como adultos, a conciencia, y bingo, ya está, ¿verdad? Bingo, ya está. Estamos dentro del reino de los cielos, qué glorioso. Lo acepté, lo entendí, ¿sí? Así piensan muchos. Y se fue deteriorando la iglesia en este tiempo por eso. Porque solamente con tomar algunas cositas del Evangelio creemos que es suficiente y no vamos al cambio en profundidad con Dios. Decidir abandonar nuestra propia vida. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Habrá alguno de aquel lado que pueda estar diciendo amén a esto? Así se fue deteriorando la iglesia de Cristo a través de los años. Vendimos la palabra de Dios muy barata. ¿No será que Dios está dando un llamado de atención en este tiempo? ¿No será que el Señor nos está llamando a reflexionar a nosotros como iglesia y a tratar de pensar de qué forma queremos llevar este evangelio? ¿Queremos llenar templos nada más? ¿O queremos tener dentro de la iglesia, por supuesto, llena, pero con verdaderos convertidos? ¿Queremos enseñarle de verdad a la iglesia? ¿Queremos vivir de verdad con Dios? Vendimos la palabra muy barata y no como perla. Entregamos el evangelio suplicando que lo acepten de cualquier forma. No nos importa de qué forma la gente llega o de qué forma está convertida. A muchos no le importa eso.
Lo que importa realmente es tener la iglesia llena, es que las arcas estén llenas. Después ya no importa, vale todo. Ya no se corrige, ya no se enseña. Palabras como esta, muy pocos la dan. Porque es más fácil las otras que llaman y no esta que a veces echan o ponen al descubierto a algunos. Lo importante es llenar templos y hoy muchos no conducen al pueblo al arrepentimiento. Las almas ya no piden desesperadamente por el bautismo. ¿Usted vio eso hoy en día? Ya no se vive con ansias por la unidad del cuerpo de Cristo. Se vive dentro de la iglesia como perros y gatos. Todo el tiempo escuchamos de problemas dentro de la iglesia. Y se pelea uno con el otro, con el pastor, con aquel, con el... Vivimos dentro de la iglesia de Cristo como perros y gatos. Y decimos ser de Cristo. Y decimos ser parte de un cuerpo. Y lo desmembramos y lo destrozamos como si nada pasara. ¿Cristianos culturales o cristianos genuinos? ¿Dónde queremos estar? ¿Sabe por qué se vive eso dentro de la iglesia? Porque ¿sabe qué es lo que abunda en el corazón de los cristianos hoy en día? En el corazón de los cristianos hoy en día, la envidia, el celo, la soberbia, el orgullo, la impaciencia. Eso está en nuestro corazón. Y de alguna forma se manifiesta. Entonces la envidia te hace no estar bien con el hermano. El celo te hace de que quieras ser más que el otro o defenestres a aquel. La soberbia te hace creer que sos más que otro. El orgullo no te permite perdonar. La impaciencia no te permite, aguardar un tiempo prudencial para accionar. Cuando estas cosas abundan, y algunas más en el corazón del cristiano, pasamos de ser genuinos y nos vamos a ser cultural. A que todo lo sabemos. Usted habla con algunas cosas para corregir. Sí, yo ya lo sé. Sí, yo ya lo sé. Todo el mundo sabe todo. Cristianos culturales. Pero el cultural lo sabe y el genuino lo practica. Mucha gente va a llegar al tribunal de Cristo. Présteme atención a esto. Muchos cristianos llegarán al tribunal de Cristo 100% convencidos de su salvación. Muchas personas llegaron ahí y el Señor le dijo, yo no os conozco. ¿Cómo que no, Señor? Esas personas estaban seguras de su salvación, 100%. Dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros y prodigios. ¿Cómo que no me conoces? No, porque fuiste solamente cultural. Me conocías de teoría, pero no de hechos. De práctica, de vivirlo, de poner en práctica todos los días lo que sabías en la teoría. ¿Para qué queremos llenarnos de teorías? ¿Para qué queremos transformar? ¿Queremos ser genuinos cristianos o queremos ser teólogos? Porque hay universidades que enseñan teología. Pero lo que estamos en la iglesia estamos para cambiar, para accionar, para aprender. Quizás no vayas a aprender teología. Quizás no vayas a aprender hermenéutica, homilética, pero sí vas a aprender a cambiar tu vida, a buscar un verdadero arrepentimiento. Amén. Hasta el punto que al ver a Cristo se dirigirán llamando, como decía esta historia, Señor. Aquel que le llama Señor es porque lo reconoce como su Señor, pero vivió como para su Señor. Sin embargo, se van asombrando que Cristo le diga, se van a asombrar cuando el Señor le diga, acá no hay espacio para ti. Pero ¿cómo no, Señor? Si yo te prediqué toda la vida. ¿Cómo que acá no hay espacio para mí? Yo hice milagros en tu nombre. Yo eché fuera a los demonios en tu nombre. Me sorprende el texto. Y acá viene el título de esta predicación. El Señor le dice, muchos le dirán, Señor, Señor. No algunos, ¿escuchó? Muchos, dice la Escritura, muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos... analicemos el mucho, ¿sí? ¿Dónde queremos estar? ¿Entre los muchos o los pocos? ¿Quiero estar yo del lado de aquellos que entrarán al gozo del Señor o quiero estar entre los muchos que van a reclamarle al Señor, ¿cómo que no me conoces?
No es una decisión de Dios esto, mi hermano. Es una decisión nuestra. El Señor quiere que todos sean escogidos. Cuando dice la Escritura, muchos serán llamados y pocos los escogidos, no es que el Señor dice vos sí, vos no, vos sí, vos no. No, el Señor da condiciones. Los que aceptan sus condiciones y las llevan a su vida diaria son sí. El que no acepta las condiciones de Dios y no lleva lo que Dios dice, son los que dicen no. Nosotros decidimos si queremos ser llamados o escogidos. Pero no podemos ser escogidos porque se nos ocurre vivir como queremos y bueno, yo te prediqué, yo hice esto, yo hice aquello. No, dice la palabra, muchos le dirán, Señor, Señor. Yo no quiero estar entre esos muchos, yo no sé usted. No somos perfectos, pero buscamos la perfección diariamente. Vamos modificando nuestra vida diariamente. Y cada vez que crecemos más en el Señor, cada vez que pasamos más tiempo en el Señor, vamos tomando peores cosas. Y sí, cada vez que uno crece va tomando peores cosas en su vida natural. Y es donde más necesita de Dios. Usted era un niño pequeño, dice la Biblia, que de los tales es el reino de los cielos. Pero a medida que fuiste creciendo naturalmente, tus luchas se fueron manifestando más. Y necesitas más de Dios. Y a medida que vas creciendo, más vas a necesitar de Dios. Porque cuando más crezca y cuando llegues a los 50 años... vas a pensar de que hay muchas cosas que las hiciste vos. Y no las hiciste vos, las hizo el Señor a través tuyo. Pero los años que viviste te van a jugar en contra y es donde uno más necesita de Dios. ¿Se entiende? Yo no quiero estar entre esos muchos. Estas personas estarán convencidas, incluso le dirán, pero Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Las obras que han hecho las van a traer como evidencia para hablar con el Señor, como si el Señor no examinara los corazones. Le dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos prodigios. Y el Señor, mire lo que les va a decir, oh Dios, nunca te conocí, nunca te vi, nunca te tuve como una oveja, porque todo lo hiciste culturalmente. Y no lo hiciste genuinamente. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, no me conociste? ¿Por qué no soy como una de tus ovejas? ¿Por qué? Cristo le da la respuesta. Y esta puede ser algunas de esas respuestas, que el Señor te diga, mientras venías a la iglesia y oías el mensaje, mientras escuchabas mis consejos a través de mi palabra y oías lo que debías hacer, mientras ibas a grupos de jóvenes y oías cómo debería ser tu conducta, permaneciste en la frivolidad de la vida. Amén. ¿Podría ser una de estas respuestas de parte de Dios? Sí. Sí. El Señor te decía lo que tenías que hacer y vos estabas en la frivolidad de la vida. Pero somos jóvenes, ¿vio? Bueno, pero son jóvenes, hay que entenderlos. Entonces Dios te habla, Dios te aconseja, Dios te enseña, pero pesa más y son jóvenes. Ahora pasamos a ser adultos. El Señor sigue hablando, sigue aconsejando, sigue enseñando. Es bueno, pero... es la vida, hay que adaptarse. Y a medida que seguimos creciendo, siempre hay una excusa. Siempre estamos atrapados. Hay un llamado de atención para la iglesia. Usted y yo debemos pensar como iglesia que Dios quiere llamar nuestra atención en este tiempo. No podemos seguir viviendo en la frivolidad de la vida y desechar los consejos, la enseñanza, el orden de Dios. Hoy tenemos que ser más genuinos que nunca. Si estamos hablando que estamos en los últimos tiempos, es cuando más genuinos que nunca tenemos que ser. Dice el Señor, el Señor nos diría, pensabas que decir amén a las doctrinas correctas y escuchar sermones correctos y cantar las canciones correctas, desobedeciendo mi palabra todo el tiempo, era lo que te iba a proveer salvación. Eso diría el Señor. A todos los que le preguntaron, ¿por qué, Señor, no me conoces? Miren, hermanos, hoy en día pocos quieren pagar el precio por ser un cristiano genuino.
Escuchó. Y se lo digo como pastor, y muchos pastores estarán de acuerdo conmigo. Muchos quieren pagar un precio barato, inexistente, por un evangelio que costó muchísimo. La sangre de nuestro Rey. Nadie quiere un estándar de vida más exigente porque muchos creen que no hay necesidad de eso. Nadie quiere perder popularidad. Hacemos cualquier cosa para mantenerla. Nadie quiere ser llamado fanático hoy en día. Nadie quiere ser considerado estrecho de mente. Nadie quiere sentirse solo, hermano. No podemos olvidarnos que la razón... Escúchame, este cartel lo puse así grande. Y quiero que usted lo entienda. No podemos olvidar que la razón por la que el mundo tiene mucho mayor aceptación de la iglesia evangélica no es hoy porque el mundo se ha ido santificando, sino porque la iglesia se ha ido mundanalizando. Es tremendo esto, Es tremendo esto, ¿Escuchó? Se lo repito. No podemos olvidar que la razón por la que el mundo tiene mucho mayor aceptación de la iglesia evangélica, el mundo ha aceptado mucho a la iglesia evangélica hoy en día, pero no es porque el mundo se ha ido santificando, es porque la iglesia se fue mundanalizando. Porque no se están convirtiendo ellos a nosotros, la iglesia se está convirtiendo a ellos. Y se permite dentro de las iglesias prácticas mundanales. Hay una iglesia en Florencio Varela donde llevan stripper algunas veces en su fiesta para que los jóvenes no vayan afuera a buscarlo, lo tengan en la casa de Dios. Usted está entendiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Prácticas mundanales dentro de la iglesia. O sea, no es que el mundo está aceptando a la iglesia evangélica porque el mundo se está santificando. No. La iglesia se está mundanalizando. Y por eso hoy concuerda mucho el mundo con la iglesia cuando no deberían coincidir. Deberían estar a distancias abismales la una de la otra. Porque Cristo vino a separar lo que está mal. A que tomemos distancia de lo que está mal. Estamos todos esperando que salir de esta pandemia para volver a retomar nuestras vidas. No podemos volver a retomar nuestras vidas como estaban. Necesitamos un cambio. Necesitamos entender que la iglesia de Cristo hoy en día está pasando por una zona de peligro, donde posiblemente el Señor mañana le diga: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque fuiste tan solamente un cristiano cultural y no un cristiano genuino de la práctica del Evangelio. La iglesia de este siglo no quiere sentirse rechazada por el mundo y por eso se adapta a este mundo. Entonces el mundo va entrando a la iglesia y la iglesia se va adaptando a este mundo. Y esto es todo lo contrario. El mundo debe adaptarse a la iglesia, no la iglesia al mundo. Entonces algunos piensan que por ahí, el que la iglesia se está adaptando a este mundo, algunos piensan que bueno, es porque no usan una corbata o es porque tienen luces de colores en la iglesia. Y dice: ahí está el mundo dentro de la iglesia. Nada que ver. Esto no tiene nada que ver. Esto no es pecado. Yo estoy diciendo dejar que el mundo, el pecado, entre en la iglesia y se viva el pecado dentro de la iglesia. Eso estoy diciendo. No de esas viejas costumbres, sí, prehistóricas, de bueno, tenemos que andar con esas corbatas anchas, así grandes, y pareciera que... Estoy hablando de esas costumbres, Obviamente la iglesia va modificando su forma edilicia y va modificando algunas cosas, pero no tiene nada que ver con lo que va a ser salvo, con lo que Cristo vino a rescatar. ¿Se entiende? Entonces uno dice: bueno, pero ahí está en la forma de vestir. Yo hablé al principio de la forma de vestir. Cuando la Biblia habla de la forma de vestir,
No está hablando de mostrarse sensual. Eso es pecado. Usted puede vestirse moderno sin estar llamando la atención, sin estar provocando. ¿Se entiende? Ahora, ¿quiere usted un compromiso con Dios o no? ¿Quiere usted ser un cristiano cultural o quiere usted ser un cristiano genuino y verdadero? Fíjese lo que dijo el Señor. Juan capítulo 15, verso 18. Este es el precio, dijo el Señor. Si de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Se entiende? Hay un precio. No te preocupes si van a hablar mal de tu vida porque sos cristiano, porque pensás diferente o porque hablas diferente. No tenés que hablar como el mundo. Antes hablábamos así, antes pensábamos así, antes vivíamos así. Ahora vivimos diferente. Ahora somos diferentes. Hermanos, ya finalizando casi este pensamiento, mi pregunta es, ¿dónde queremos estar? Entre los muchos que dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello, y serán rechazados por el Señor, o entre los pocos que deciden darle un verdadero valor a este Evangelio. ¿Dónde queremos estar? No aceptamos el Evangelio cultural, no. Reprendemos el Evangelio cultural, sino que queremos el Evangelio del arrepentimiento, el arrepentimiento bíblico. El Evangelio bíblico. No aceptamos vivir como el mundo evangélico barato de segunda. Queremos entregarlo todo, lo mejor de nosotros para ti, Señor. ¿Cuántos quieren unirse conmigo en esta mañana? En entregar al Señor lo mejor de nosotros. Y déjeme reiterar esto una vez más. No somos perfectos. Estamos en un camino de perfección. Y en este camino de perfección, ¿sabe que vamos abandonando en este caminar? Las cosas que nos sirven. Vamos abandonando en este caminar, en este peregrinar hacia la vida eterna, vamos abandonando todo lo que nos pesa, todo lo que nos sirve, todo lo que no edifica, todo lo malo. Hay que desecharlo. Sacando de nosotros, dice la Escritura, esa vana manera de vivir. Amén. No es la cultura evangélica la que salva. Ni siquiera el mensaje evangélico que salva. La conversión es lo que realmente le da vida eterna al cristiano. Queremos convertirnos. Queremos llevar una vida agradable ante los ojos de Dios. Queremos presentarnos mañana delante de Dios y que el Señor nos diga, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, y ahí sentarnos a la mesa con Cristo y vivir en esa mansión celestial con calles de oro, con mar de cristal. Queremos estar ahí mañana, porque algún día estaremos frente al Señor y podrán suceder estas dos cosas: o entramos ahí donde dije, o es posible que el Señor te diga, no os conozco. Quiere que le mienta, quiere que le predique otro evangelio, quiere que le entreguen esta mañana otra palabra diferente y que le sobe la espalda, o quiere escuchar un mensaje verdadero. Usted decide. Ya ha escuchado lo que Dios quiere para su vida. Usted decide. Solamente la conversión genuina y verdadera es la que salva. Amén. La gracia barata es gracia sin discipulado, es gracia sin la cruz, es gracia sin Jesús. No quiero estar entre los muchos, quiero estar entre los santos, en los que abandonaron su propia vida para vivir la vida de Dios, entre los que piensan que el mundo en la iglesia no es correcto, entre los que aman la verdad a cualquier precio. Este es el lugar donde usted y yo tenemos que estar, hermanos. No hay otro lugar. Este es el lugar donde usted y yo tenemos que estar. Acá. Acá. Que Dios te bendiga en esta mañana. Que Dios te bendiga en esta mañana. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar por la palabra.
para que se grabe en tu corazón. Vamos a orar para que nos ayude a reflexionar y a empezar a despojarnos de cosas que no nos sirven. Abandonar cosas que solamente son un peso en este peregrinar con Cristo. Queremos orar por Daniel Doubik, ¿sí? Por Alejandra, por María Ana, por sus hijos que están en las drogas, ¿sí? Por Julieta, que pide orar por sus hijos también, por Celeste, por Luis, por Silvia Romero. Vamos a orar por todos ellos en esta mañana. Quiero orar por toda la iglesia Río de Fuego. Quiero orar por todos los hermanos de Parque de Merlo, de Burato y de todo el lugar donde nos están escuchando. Para que en este nuevo comienzo que Dios nos da la oportunidad de hacer un reinicio, podamos nosotros ser parte, no de aquellos muchos que dijeron Señor, Señor y fueron rechazados, sino que quiero estar entre los pocos que pueden entrar por la puerta angosta al gozo de su Señor. Oremos todos. Bendito Dios. Señor Jesús, Dios de la gloria, quiero orar por cada una de estas almas que hemos nombrado. Quiero orar por la iglesia en general, Señor, la iglesia de tu nombre. Señor, no queremos vivir, ni vender, ni entregar un evangelio barato, Señor, cuando este evangelio que nosotros tenemos hoy se pagó un alto precio por él, Señor. Yo no quiero desmerecer tu sangre vertida en la cruz, Dios de la gloria. No quiero echar a menos ese tremendo sacrificio que tú hiciste por esta humanidad, Señor. Quiero entregarle a este mundo y quiero entregarte mi vida en forma genuina, Señor. Ayúdanos a batallar cada día contra el pecado. Ayúdanos a batallar cada día contra la tentación. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestras vidas purificadas. Ayúdanos a pensar en sano, Señor. Ayúdanos a tomar de las cosas celestiales y abandonar las cosas de la oscuridad, Señor. Ayúdanos a tomar buenas decisiones y salir del camino erróneo. Ayúdanos, Señor, a abrazarte cada día y alejarnos, Señor, de todo lo malo y lo perverso y destructivo de este mundo. Señor, tenemos la posibilidad de un nuevo reinicio. Pasada esta situación de pandemia, Señor, las cosas comenzarán a volverse a tener su orden nuevamente, pero la iglesia debe comenzar una historia diferente. Tu iglesia, Señor, debe tener un reinicio diferente. Tenemos que abandonar el orgullo, las envidias, los celos, los pleitos, las contiendas. Tenemos que abandonar la carnalidad, Señor, para comenzar a vivir una verdadera, genuina vida espiritual delante de tus ojos, a conquistar, a entrar a los campos, Señor, y levantar la cosecha que tú has preparado a través del sacrificio y el derramamiento de tu sangre. Oh amado Rey de gloria, convierte, Señor, una verdadera conversión sea en el corazón de tus hijos. Señor amado, que podamos pensar, entender, comprender que apartado de ti nada podemos hacer. Señor amado, en este tiempo dice que aún tus verdaderos hijos, Señor, serán, Dios mío, llevados como mataderos, Señor, por caminos de equivocación, Señor, y muchos se confundirán, dice tu palabra. Mas Dios, te pedimos que la revelación de este glorioso evangelio de poder sea una vez más sobre tu iglesia, Señor, que podamos entender que te precisamos todos los días de nuestra vida, que sin ti nada somos, Señor, y que queremos entregarte lo mejor de nosotros. Bendito Rey de gloria, levanta al que está caído, sana al que está enfermo, restaura al que lo necesita, Señor, pero llévanos a nuestro estado inicial de comunión contigo, Jesús. Queremos ofrecerte lo mejor, queremos ser parte de aquellos, Señor, que entrarán al gozo tuyo y no aquellos que tú desconozcas. No quiero estar entre los muchos, Señor, que nadie esté entre aquellos muchos que serán rechazados por más que hablaron tu palabra, Señor, pero no guardaron la fe, las buenas, sanas costumbres que tú nos has enseñado a través de ella. En tu santo y poderoso nombre encomendamos este mensaje que se grabe a fuego en nuestra mente y corazón, Señor. En tu santo y poderoso nombre, Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor Jesús le bendiga grandemente. En la semana estaremos nuevamente con la palabra de Dios y diciéndole al Señor una vez más: Señor, mi casa es tu casa. Que Dios te bendiga. Saludo a todos los hermanos. Amén.